Hay un momento del día en el que el viento para, los árboles se convierten en estatuas, el río parece respirar y el sonido del mundo se encierra en sí mismo. Es en ese momento que la montaña despierta en silencio, no para mostrar su fuerza, sino recordar que nunca es necesario mostrar la verdadera fuerza. Vivimos en una época donde todo grita, mírame, pruébame, confirma que existo. Pero ¿qué pasa con aquellos que ya no sienten la necesidad de demostrar nada? ¿Qué queda cuando los aplausos callan? Cuando la mirada del otro desaparece y solo nos quedamos, nosotros, respirando entre el cielo y la tierra. Quizás entonces comience el camino de la verdadera fuerza, uno que no depende del escenario, sino de presencia. El guerrero que camina descalzo entre la niebla no teme ser olvidado, porque se conoce a sí mismo. Sabe que el bambú no se puede comparar con el pino, y sin embargo, ambos juegan igual. Viento. La fuerza silenciosa es la que sostiene la montaña desde 1900 dentro. Esto es lo que permite que el río rodee la roca sin perder nunca su dirección. No es la fuerza la que gana, sino la fuerza que permanece. El que no disputa, sino que permanece fiel a su esencia, como el fluir invisible del agua, bajo el hielo. Si sientes que hay algo invisible que guía tus días, algo que no pide ser visto, solo siente, entonces, este video es para ti. Tal vez sea hora de recordar que lo verdaderamente puro no necesita testigos, y que, en un mundo que ruge, el susurro puede ser la voz de los dioses. Cuando dejamos de demostrarlo, empezamos a pertenecer, y en el momento en que pertenecemos, el alma descansa, el viento vuelve, el río se mueve, y la montaña, inmóvil, sonríe. Respira hondo. Este es el comienzo de un regreso, no al pasado, sino a lo que siempre ha estado dentro. Tú. El camino no requiere aplausos, solo escuchar. Y el silencio ya ha empezado a hablar. Desde pequeños aprendemos que ser visto es sobrevivir, que el valor de un gesto depende de la mirada que lo reconoce. Entonces, crecemos tratando de demostrar nuestra bondad, nuestra inteligencia, nuestra fuerza. Pero cuanto más intentamos demostrar, más nos alejamos del centro silencioso donde verdad del ser. El deseo de probar es una piedra que el espíritu lleva a cuestas. Al principio parece pequeño, casi ligero, como un impulso natural de hacer el bien, de ser aceptado, pertenecer. Pero con el tiempo el peso aumenta. Cada expectativa se convierte en un grano, cada comparación en una roca, y de repente el cuerpo. El conjunto se inclina bajo el peso invisible del reconocimiento. El corazón empieza a latir no por lo que siente, sino por lo que espera recibir. Las palabras ya no nacen del silencio, sino de las prisas por convencer. Y el alma, una vez libre como el viento entre las hojas, se convierte en rehén de los ecos de los demás. Hay algo profundamente hastiado en la necesidad de demostrarlo. Es una guerra sin enemigos, solo un campo vacío donde el ego lucha contra sí mismo. Y cuanto más ganas, más pierdes. Porque demostrar es buscar siempre afuera lo que solo se encuentra adentro. En la enseñanza antigua se decía que el río no anuncia su propia profundidad, simplemente fluye, y quien se sumerge lo suficiente lo encuentra. Lo mismo ocurre con el alma. Cuanto más tranquila está, más profunda es. Pero el hombre moderno, rodeado de espejos digitales, ha olvidado el valor de lo invisible. Mide su propio valor por los reflejos, no por el agua que corre debajo de 1900. Ellos, quienes intentan demostrarlo, viven exiliados de sí mismos. Siempre estás un paso fuera de la hora, siempre mirando por encima del hombro para ver lo que sigue. Aprobación. Y en este movimiento constante, pierde el terreno de la presencia, el terreno donde se encuentra la verdadera fuerza. Germina. Lo que es fuerte no necesita ser visto. La raíz no muestra sus venas para sostener el árbol. La brisa no pide a gritos mover el campo. El fuego no explica su calor. Todo lo esencial actúa en silencio. Si esta idea resuena en ti, es señal de que algo en tu interior ya ha comenzado a despertar. Un llamado antiguo, que exige menos ruido y más escucha, menos apariencia y más esencia. El viento no necesita demostrar que existe.
Solo hace falta sentir su paso para saber que está ahí. El silencio no es ausencia, es presencia en su forma más pura. Cuando la mente se vuelve silenciosa, el mundo revela detalles que antes estaban ocultos. El sonido lejano del agua, el vaivén de una hoja que cae, el ritmo de tu propio corazón se puede escuchar nuevamente, pero vivimos rodeados de ruido. No solo el ruido de las máquinas, las voces y las notificaciones, sino el ruido interior de quien no quiere parar, de quienes temen al vacío y lo confunden con la soledad. Sin embargo, el vacío no es la ausencia de vida, es el espacio donde la vida puede florecer sin interferencias. El silencio es el santuario de los fuertes. En él no hay máscaras que apoyar, ni público al que complacer. Solo existe el estar desnudo frente al propio reflejo, y esta desnudez en sí misma es liberadora. La montaña permanece muda, pero en su quietud lleva el peso de los siglos. El mar parece tranquilo en la superficie, pero alberga antiguas tormentas en el fondo. Así es también el espíritu cuando encuentra la serenidad, pacífico por fuera, profundo por dentro. El poder del silencio es el poder de aquello que no necesita ser explicado. El sol no anuncia el amanecer. La flor no justifica su perfume. Todo simplemente es y por lo tanto, todo cumple lo que vino a ser. El ruido quiere demostrarlo. El silencio solo revela. Quienes viven en silencio interior no necesitan ser comprendidos, porque vive en comunión con lo que es más grande que el entendimiento. El viento sopla en las montañas sin pedir dirección, y sin embargo, cada árbol se dobla en el momento justo. Esto es el silencio en acción, la fuerza que guía sin forzar, que se mueve sin ser visto, que lleva a cabo sin necesidad de testimonio. Hay una antigua sabiduría en permanecer en silencio cuando el mundo exige ruido. El silencio es como el rocío, disuelve la rigidez, purifica el aire, aporta claridad a la tierra. No es necesario ganárselo, solo recordarlo, porque dentro de nosotros el silencio nunca dejó de existir. Espera pacientemente, bajo las voces de la mente, y cuando finalmente lo encontramos, nos dimos cuenta de que Él siempre nos había guiado, que cada ruptura, cada pérdida, cada noche oscura, era solo el sonido de lo invisible enseñándonos a escuchar. Hay una suavidad en aquellos que no discuten nada, caminan lentamente, como si escucharan el suelo antes de pisar. No se apresuran a ganar porque entienden que la vida no es una carrera, es un respiro, un florecimiento, un ciclo que no necesita comparación. El mundo moderno ha transformado el ser en una especie de competencia invisible. ¿Quién trabaja más? ¿Quién tiene más? ¿Quién parece más feliz? Y en esta prisa por ser los mejores, olvidamos el valor de simplemente existir. Pero el alma que no compite encuentra otro tipo de victoria. Victoria sobre la propia inquietud. El que no necesita ser el primero ya llegó. El que no necesita probar es libre. Porque la ligereza no surge de la falta de ambición, sino la sabiduría de saber lo que vale la pena llevar. Cuando el bambú crece, no compite por el espacio con el pino. Cada uno se inclina ante la luz según su naturaleza. Así ocurre con los seres humanos. El camino de los demás no es una amenaza, es un espejo. Lo que pertenece a tu raíz nunca podrá ser arrebatado, porque el viento solo se lleva lo que no está firme en el suelo. Competir es armarse en el propio campo de la paz. Es una lucha silenciosa donde nadie sale ileso. La ligereza, por el contrario, no renuncia a la fuerza. Ella simplemente lo convierte en gracia, porque quien actúa sin competir, actúa en armonía con el ritmo del mundo. Mira el agua. No compite con la piedra, solo la rodea. Y sin embargo, con el tiempo, gana. Mira las nubes. No luchan por el cielo, simplemente pasan de largo. Y sin embargo, son ellos quienes lo decoran. El que comprende el fluir no se opone a nada, simplemente lo sigue, atento y completo. La ligereza es una forma de confianza. Confianza en que el universo no se olvida de nadie, que lo tuyo encontrará su camino hacia ti cuando dejas de perseguir. Los que viven a la ligera no se esconden, simplemente no necesitan ser vistos.
y su presencia, incluso silenciosa, transforma el aire que lo rodea. Así actúa lo invisible, sin prisas, sin pruebas, sin disputas, simplemente siendo lo que eres, como el viento que sopla y se va, sabiendo que dejaba frescura por donde pasaba. Hay algo profundamente sereno en alguien que no tiene prisa. Estas personas parecen oír el tiempo además del reloj, un tiempo que se mueve junto con las mareas, con la apertura de las flores, con la caída de las hojas. Caminan entre los días como quien habla con el viento. La serenidad no es indiferencia, es presencia sin resistencia. Es el estado de quienes entienden que el universo no necesita ser controlado para estar en orden. Así como el lago refleja el cielo solo cuando está en calma, el alma refleja la verdad solo cuando deja de agitarse. Hay quienes confunden serenidad con debilidad, como si el silencio no fuera una forma de poder, pero mira el amanecer, no anuncia su llegada, y sin embargo convierte la noche en día. Este es el poder de lo invisible. Actuar sin problemas, cambiar sin ruido, iluminar sin querer brillar. Estar sereno significa dejar que la corriente haga lo que el esfuerzo no puede. Es aceptar que algunas respuestas nacen en el intervalo entre una respiración y otra, que hay sabiduría en el gesto que espera y fuerza en aquel que se inclina en lugar de resistir. La serenidad es una purificación silenciosa. Elimina las impurezas del espíritu, sin que el espíritu necesite luchar contra nada. Así como la lluvia limpia la tierra, lava el corazón de los excesos, devolviendo el brillo simple a lo esencial. Cuando nos volvemos serenos, algo se reorganiza por dentro y por fuera. El caos pierde su dominio, la prisa pierde su significado, y poco a poco descubrimos que el mundo sigue girando, incluso cuando dejamos de presionarlo. Si esta idea toca algo dentro de ti, es porque la serenidad ya lo habita. Ella solo espera el momento de ser escuchada. No hay necesidad de hacer nada ni cambiar nada. Simplemente respira, siente y permite que el ritmo de la naturaleza vuelva a gobernar el cuerpo. Lo invisible trabaja en silencio. Mientras el hombre busca ser recordado, la brisa pasa y deja perfume. Mientras el hombre intenta dominar el tiempo, la luna sale sin esfuerzo. Esto es la serenidad, la fuerza de quienes aprendieron a confiar en lo que no pueden ver, y por tanto, vive en paz. Cuando el viento cesa, el mundo parece suspendido en el aliento. Las hojas descansan sobre la tierra húmeda, el río se retira a sus orillas, y hasta los pájaros, por un momento, dejan de cantar. Es en este silencio donde habla lo invisible, no en voz alta, sino con el suave peso de la presencia. Esta es la fuerza silenciosa, el poder que no necesita ser afirmado. Se manifiesta en la constancia de las pequeñas cosas, en el brote de musgo entre las piedras, en el brillo del amanecer que nadie aplaude, en el coraje de aquellos que siguen siendo amables incluso cuando el mundo los olvida. Quien encuentra esta fuerza, deja de buscar la aprobación de los demás, porque empiezas a sentir la aprobación de tu propia alma. Y cuando el corazón se reconcilia con su propio ritmo, el universo entero parece respirar al unísono con él. La vida moderna nos ha enseñado a ser visibles en todo momento, mostrar, contar, demostrar, pero lo sagrado no grita. Los templos de la naturaleza no tienen paredes, y aún así, quien entra en ellos siente reverencia. Este es el espíritu de quien ha encontrado el camino hacia la serenidad. No hace falta alzar una voz ni una bandera, porque la paz misma se convierte en tu idioma. La fuerza silenciosa no es la ausencia de acción, es acción en armonía. Es el río que corre entre las rocas, el árbol que se dobla ante la tormenta para no romperse. Es el gesto discreto que transforma, la palabra dulce que cura más que gritar. En un mundo que busca el control, ser silenciosamente fuerte es un acto de fe. Fe en que lo invisible actúa, que el tiempo sabe lo que hace, que la vida se corrige cuando dejamos de luchar contra ella. El camino espiritual es un retorno, no es un regreso al pasado, sino hasta el punto de origen dentro de nosotros, donde lo humano y lo divino aún respiran juntos. Cuando dejamos de saborear,
Comenzamos a escuchar nuevamente, y en esa escucha encontramos lo que siempre nos estuvo esperando, la voz tranquila de los dioses que habitan en el viento, las pequeñas presencias que nos acompañan en las horas de silencio, el brillo discreto de las cosas que no exigen ser notadas. La fuerza de quien no necesita demostrar nada es la fuerza de la confianza. La confianza en que todo lo que es verdad permanece, incluso cuando nadie ve. Esa luz no necesita audiencia, que la pureza no depende de testigos. Entonces, cuando surge la duda, cuando el mundo parece pedirte que grites, recuerda la montaña. Ella no responde a los truenos, solo míralo pasar, y cuando la tormenta pase, todavía está ahí, íntegro, silencioso y eterno. Respirar, siente lo que no cambia en ti. Esta es tu raíz, tu altar, tu templo invisible. Allí no se puede demostrar nada, solo experimentarlo. Regístrate y continúa caminando con nosotros por el camino del alma. Cada semana te espera una nueva brisa de reflexión para recordarte que lo sagrado está en todo lo que respiras. Y si por casualidad todavía dudas de la fuerza del silencio, mira al cielo esta noche. La luna no dice una palabra, pero ilumina el mundo entero. Y quizás, en el fondo, esta sea la mayor enseñanza, que lo divino nunca necesitó una voz, solo presencia. Y si lo que llamamos destino es solo el susurro del kami que nos acompañan desde el nacimiento. Dicen que hay una fuerza que mueve todo lo que vive, pero solo quien se detiene puede sentirlo. En el siguiente vídeo caminaremos por este territorio invisible, donde el destino se encuentra con el momento presente.